Muchas gracias a la universidad y a todos los que han hablado, han mencionado mi nombre. Uno a veces siente cariño por dentro cuando lo tratan con cariño, y así me he sentido yo en este evento. Así que muchas gracias. Pero mire, ese soy yo. Bueno, el tema que hemos planteado para hoy es el cerebro tridimensional. Adelante. Y es una propuesta para hacer psicología a partir de las neurociencias, que es la única posibilidad a partir de ahora. En el pasado se podía hacer psicología elucubrando, suponiendo, pero hoy, a partir de hoy, solo se pueden hacer planteamientos en psicología si usted puede relacionarlo con la estructura y el funcionamiento del cerebro. Bueno, hubo en la antigüedad, en todos los pueblos, especulación diversa sobre cómo funciona la conducta humana y qué órgano rige todo eso. La mayoría de los pueblos en la antigüedad suponían que era el corazón. Y eso es una reflexión muy sencilla, porque cuando uno corre, cuando uno hace ejercicio o cuando está cerca de una persona que ama, o cuando uno se asusta, el corazón palpita. Entonces es natural que se pensara que el corazón era el origen de la conducta humana. Por esa razón es que todavía hoy día decimos que yo te quiero con todo mi corazón. Pero en realidad el corazón no sabe de eso. Platón fue uno de los primeros que escribió apuntando al cerebro. La idea no surgió de él y no sabemos cómo se originó, pero entre los griegos, y esto fue una idea seminal, una idea semilla, se reconoció el cerebro como el origen de la conducta humana. Y esta palabra pertenecen a Platón, dice: no solo nuestro placer, gozo y risa, pero también nuestro dolor, llanto y lágrimas surgen del cerebro, y del cerebro solo. Con él pensamos y entendemos, vemos y oímos y discriminamos entre lo feo y lo hermoso, entre lo que es agradable y lo que es desagradable, y entre el bien y el mal. Esas son palabras de Platón. De Platón también es un mito el caballo alado de Platón, y es la afirmación de que este caballo, este carruaje tenía dos caballos, uno negro, uno blanco, y que el blanco representa los deseos, los apetitos, la pasión, mientras que el negro representa la ira. Y el cochero es el que trata de mantener el caballo y que no se desboque. Eso es una magnífica metáfora que ustedes van a ver de cómo funciona el cerebro. Es curioso que esta especulación y casi todas las que han surgido en la historia de la psicología y la medicina asumen una propuesta tripartita. Hay una tendencia que parece inconsciente a postular las tres partes, las tres funciones del cerebro. Ahí convergen la mayoría de las hipótesis. Uno de los primeros que especuló sobre el funcionamiento del cerebro fue Galeno, y él observó que el cerebro tenía unas cavidades que él llamó ventrículos, y él observó 3 ventrículos. En realidad son 4, pero él, buscando 3, observó 3 ventrículos. Hizo una de las primeras especulaciones. Él dice que el primer ventrículo es la fuente del sentido común, que el segundo ventrículo es la fuente del razonamiento y el tercero de la memoria. Bueno, eso por lo menos como especulación fue provocativo, y por más de 1000 años
Esta fue la única explicación que hubo sobre el funcionamiento del cerebro. Bueno, es interesante que Galeno usó un modelo hidráulico. Él supuso que el neuma psíquico, el líquido que se movía dentro del cerebro, actuaba como la turbina de una bomba hidráulica que se usaba ya en ese tiempo. Y él pensaba que este movimiento del agua a través de los ventrículos cerebrales era lo que producía todo el pensamiento humano. Muchos años después, Thomas Willis hace ya una propuesta observando la estructura del cerebro, y Thomas Willis sugiere que hay un núcleo cerebral que es responsable del sentido común, que hay un cuerpo calloso responsable de la imaginación, y acierta en decir que la corteza cerebral tiene relación con la memoria. Bueno, esto fue una especulación, pero una especulación que demuestra la necesidad que había de buscarle sentido al cerebro. Más adelante, Pierre Florence, que era un hombre, un creyente práctico, pero también un estudioso del cerebro humano, él hace una nueva propuesta, y es observando la estructura del cerebro por fuera. Él dice que hay un cerebro visible ahí que es responsable de la sensación y la inteligencia. Y aquí hay datos concretos y que apuntan en una buena dirección. Y que hay un cerebelo responsable de la función motora, también tiene acierto en eso. Y un rombencéfalo responsable de las funciones vitales. Siempre la tendencia es a buscar una estructura o un funcionamiento tripartito. Don Santiago Ramón y Cajal, español, él descubre la neurona y además observa que hay redes neuronales. A partir de aquí se observa el cerebro como un sistema eléctrico, porque la ciencia, el desarrollo tecnológico ofrece metáforas apropiadas para entender el funcionamiento cerebral. Y con Santiago Ramón y Cajal ya el cerebro se ve como una planta eléctrica y con unas redes neuronales de tipo motor. O sea, ya Ramón y Cajal observa que hay nervios que provocan movimientos y nervios que reciben influencia de afuera y nervios que tienen que ver con actividades voluntarias. Un enfoque tripartito, pero ya en este caso el cerebro como una red eléctrica. Más adelante, ya casi en nuestro tiempo, aparece Papez, y él plantea también en una estructura tripartita la idea de que hay una corteza cerebral que representa una corriente, y esto de corriente sigue con el modelo de la electricidad. Representa la corriente del pensamiento y unos ganglios basales responsables de la corriente del movimiento. Y lo que él mismo llamó circuito de Papez, una serie de estructuras en la base del cerebro, el tálamo, hipotálamo, hipocampo, el giro cingulado, núcleo talámico anterior, que él llamó la corriente del sentimiento. Ya esto es una propuesta muy cerca de lo que reclama el psicólogo. O sea, aquí hay una corteza cerebral responsable del pensamiento, ganglios basales responsables del movimiento y un circuito de Papez responsable de la corriente del sentimiento. O sea, que ya aquí está hablando nuestro lenguaje de la conducta humana: sentimiento, movimiento y pensamiento. Pero el gran salto en todo esto lo da MacLean. Yo conocí el pensamiento de MacLean recién graduado de la carrera de medicina, que vi un documento sobre el cerebro trino. Dicen triuno, pero yo me siento más cómodo diciendo trino. MacLean toma, como suele suceder, porque nadie parte de cero,
toma el circuito de Papez y él hace su propia propuesta. Ahora, lo novedoso, el salto cualitativo que da MacLean es cuando él declara que el cerebro funciona como 3 computadoras interconectadas, porque por ahí por los años 47 comienza el descubrimiento de la computadora y MacLean revisa a Papez y dice, no son corriente eléctrica, es una computadora. Y además son 3 computadoras interconectadas. Eso tiene que ver con lo que más adelante, él no lo dijo desde el principio, pero después de los años 60 se habla de computadoras paralelas. O sea, 3 computadoras interconectadas permiten un funcionamiento especial. Y ahí tenemos la descripción más avanzada de cómo funciona el cerebro. Y entonces él también aporta en describir que hay una corteza cerebral que es como si fuera un cerebro racional y que hay un sistema límbico. Él aportó ese nombre en lugar del circuito de Papez, que él llamó como un cerebro emocional, y que él sugirió que estaba integrado por los elementos que había mencionado Papez, pero además añadió amígdala y parte de la corteza prefrontal, y finalmente un cerebro intuitivo que él localizó en los ganglios basales. Bueno, ese es un esquema clave porque es el que aparece probablemente en todos los libros, los textos, no solamente de psicología, sino en el mundo social, en el mercadeo, donde quiera aparecen hablando de neurociencias y entonces aterrizan en el cerebro triuno de MacLean. Y eso se toma como la verdad última. Es cierto que es lo más avanzado probablemente, porque se vale del mecanismo de las computadoras. De todas maneras, en los últimos años se ha producido una crítica y que ha forzado a una reformulación de todo esto. MacLean, por ejemplo, es uno de los primeros que habla de esto, pero aparece Joseph Ledoux, que es otro neurofisiólogo, y entonces él se dedica a estudiar el sistema límbico de MacLean. Y la conclusión de su libro sobre el sistema límbico es que la idea del sistema límbico, dice Joseph Ledoux, tiene que modificarse o descartarse. Es insostenible en su estado actual. Y el argumento de Joseph Ledoux es que MacLean incorporó en el sistema límbico estructuras que sabemos que tienen que ver con la corteza prefrontal, con la racionalidad y otras cosas, y que o se reformula o se descarta porque es insostenible. Lo que dice Ledoux que hay en el sistema límbico es realmente un órgano, la amígdala, que es responsable no de toda la vida afectiva y emocional, sino específicamente del miedo. Y Ledoux lo demostró de manera incontrovertible. O sea, Ledoux tomó ratoncitos en el laboratorio y estimulando eléctricamente la amígdala producía un estado de alarma, de miedo. O sea, comprobó que la amígdala tiene relación con el miedo. Luego él extirpó la amígdala en algunos de estos ratones. Entonces aquí teníamos un ratón sin amígdala cerebral. Tengo que especificar que es amígdala cerebral, porque después me preguntan que si la amígdala puede ser tan importante. Bueno, él extirpó la amígdala de algunos ratones y produjo ratones que no se asustaban. O sea, confirmado el punto. Y para más, él observó en el cerebro humano que una lesión en la amígdala
podía producir un daño y seres humanos que no se asustan. O sea, hay aquí en República Dominicana personas que han sufrido un accidente que daña, entre otras estructuras, la amígdala, y son personas que no se asustan. O sea, que ante una situación de peligro no sienten el corazón palpitar y todo lo demás propio del miedo. Y Ledoux además se argumentó en el síndrome de Kluver-Bucy que afecta a la amígdala y que una de sus manifestaciones es que la persona pierde la capacidad de asustarse. De modo entonces que esto está demostrado que la amígdala es responsable de un sentimiento que es el miedo. El caso de Phineas Gage, este obrero ferroviario que tuvo este accidente y una barra de hierro se le metió por aquí y le salió por aquí al frente, le atravesó la corteza prefrontal. Y el caso es que todo el mundo esperaba las reacciones, los médicos mismos se impresionaron de que no le dio un ataque, no perdió aparentemente sus facultades. Y entonces la ciencia médica estaba impresionada por este caso de Phineas Gage. No habían tenido un ejemplo como ese para hacer esa observación. Sin embargo, uno de los médicos que le atendió muy pronto se dio cuenta, al hablar con los familiares, que no era el mismo Phineas, que originalmente era un hombre responsable, serio, que lo tenían en su trabajo como el capataz, el que organizaba a los demás, pero después de este accidente se volvió un antisocial. Se divorció, dejó el trabajo, se fue a Chile a vivir, alcohol, mujeres. O sea, no era el mismo Phineas Gage. Más adelante, las investigaciones, estoy citando aquí a un autor que escribe un libro sobre el lóbulo frontal. Entonces, se ha comprobado también, esto es una demostración clara, que daño al lóbulo frontal se asocia, entre otras cosas, a la inhabilidad para retardar la gratificación o para experimentar remordimiento y el sentimiento de culpa. Todo eso nos permite afirmar que la corteza prefrontal maneja el sentimiento de culpa y que una persona con daño o inmadurez en la corteza prefrontal puede perder la capacidad de reaccionar con culpa. Es la única parte del cerebro que analiza y es interesante que en nuestra sociedad dominicana esa sabiduría popular descubrió esto mucho antes que la ciencia lo supiera, porque mucha gente dice, ese que va ahí no tiene ni 2 dedos de frente. No sé quién se inventó eso, pero acierta en señalar la corteza prefrontal como el sitio donde se hace análisis, raciocinio y todo lo demás. Bueno, ya se han hecho estudios de imágenes cerebrales con antisociales, lo que algunos llaman psicópata, y se ha comprobado una inmadurez en la corteza prefrontal. Y eso coincide con el dato de la psiquiatría clásica de que estos individuos no tenían la capacidad de sentir culpa y por eso incurrían en tantos actos antisociales. Ya sabemos también de los adolescentes que la última parte del cerebro en madurar es la corteza prefrontal y un adolescente es una persona que no ha madurado bien esa parte. Entonces, muchas de las tropelías del adolescente tienen que ver con esa corteza prefrontal. De modo entonces que podemos afirmar que amígdala tiene que ver con el sentimiento de miedo y corteza prefrontal tiene que ver con el sentimiento de culpa. Bueno, este señor Jack Panksepp es otra autoridad en el área de las neurociencias hoy en día
Y le hace un planteamiento que yo he tomado. Él sugiere que los ganglios basales representan un sistema de exploración, curiosidad, expectativa, un genuino sistema de búsqueda. Él dice, no es solo un sistema de recompensa, como se suele decir, relacionado con la gratificación, con las adicciones y todo eso, sino un sistema de búsqueda de satisfacciones en el medio ambiente. Él dice, es como un cerebro responsable de llevar al individuo a buscar satisfacciones, lo que significa agua, comida, sexo o reconocimiento social. O sea, hay momentos en la vida en que estamos funcionando bajo este cerebro de búsqueda y eso nos convierte en buscadores en el medio ambiente. Con esto tiene relación, no de una manera tan clara todavía, la novedosa teoría de la mente que explica la vergüenza. O sea, se ha descubierto la idea de que los seres humanos tenemos la facultad de inferir el estado mental de los demás, que no solamente escuchamos palabras, sino que estamos mirando rostros y haciendo lecturas, y entonces suponemos quién nos ama, quién nos odia, quién tiene una intención. Eso hay un campo amplísimo de investigación en el día de hoy y tiene que ver con el sentimiento de vergüenza. Claramente se ha relacionado, porque vergüenza es precisamente la expectativa de pensar si estoy cayendo bien. ¿Qué están pensando los otros? ¿Me quieren, no me quieren? ¿Me odian, no me odian? Eso tiene que ver con teoría de la mente y claramente tiene que ver con el sentimiento de vergüenza. Se vincula, preferentemente se han dado señales claras de una relación con la corteza cingulada, pero al mismo tiempo tiene que ver con el sistema dopaminérgico y con los trastornos de los ganglios basales. En estas condiciones, enfermedad de los ganglios basales, se afecta la teoría de la mente, influye la dopamina e incluso uno de los ganglios basales, el núcleo caudado, parece tener una relación directa con todo esto. Bueno, todo eso nos permite entonces plantear, aunque sea todavía a nivel de hipótesis, que los ganglios basales tienen relación con el sentimiento de vergüenza. Se requiere, pues, a partir de esta crítica que hemos hecho del sistema del cerebro trino, una reformulación. Y esa es la propuesta que me permito hacer sobre un cerebro tridimensional. Este cerebro significa que tenemos en nuestro cráneo una red neural de alarma. Como muy bien decía MacLean, es un cerebro de alarma que reside en la amígdala. O sea, los seres humanos tenemos la capacidad de reaccionar al peligro detectado con respuestas de escape o lucha ante esa situación. En segundo lugar, tenemos una red neural de búsqueda, como nos propuso Panksepp, el neurofisiólogo, y eso tiene relación con los ganglios basales, con el sentimiento de vergüenza y con el sentimiento, con la teoría de la mente, aunque haya cosas todavía por aclarar en ese sentido. Y finalmente les estoy proponiendo la existencia de una red neural de control. La expresión red neural se está usando en neurociencias no solamente para neurociencias, sino también en el mundo de las computadoras. Son una serie de circuitos, de redes que hacen una función en un sistema. Entonces aquí estamos hablando de una red neural de alarma, una red neural de búsqueda y una red neural de control. Y alarma tiene que ver con peligro, búsqueda tiene que ver con
apetitos que uno quiere satisfacer en el medio ambiente y una red neural de control. Fíjense que esta propuesta también satisface la teoría, el mito de Platón sobre el carro alado. Recuerda, ¿verdad?, que había un caballo negro que representa la alarma, un caballo blanco que representa la búsqueda, y el que conduce el carruaje, que es el responsable del control. Esto tiene una alta validación en investigaciones independientes, porque hay una serie de autores que están confirmando miedo, vergüenza y culpa como 3 emociones básicas. Hay un gran activismo en la investigación actual para detectar si existen emociones básicas. Y estos autores que estoy poniendo en la pizarra son 5 autores que descubrí que confirman que vergüenza, miedo y culpa son 3 emociones básicas. Otto Feniker, discípulo de Freud, cuando habla de mecanismos de defensa, él dice hay 3 sentimientos que provocan mecanismos de defensa: miedo, vergüenza y culpa. Erickson, cuando habla de las etapas del desarrollo, él dice que en la primera etapa el niño puede quedar fijado a un sentimiento de desconfianza básica que puede equivaler a miedo, y que en la segunda etapa el niño puede fijarse al sentimiento de vergüenza, y a la tercera etapa sentimiento de culpa. Lázaro, que es uno de los que más ha estudiado la vida afectiva en psicología, él habla de emociones existenciales y él dice que son 3: miedo, vergüenza y culpa. Ruth Benedict, una antropóloga que cambia el rumbo de la antropología y hace una propuesta novedosa cuando ella habla de patrones culturales, y su propuesta es que así como en psicología individual existen tipos de personalidad, podemos plantear también patrones culturales como tipos de sociedad. Es algo a lo que le he dado seguimiento en mi libro Cultura del Tigueraje en República Dominicana, y mi reciente libro Ideología del Bien Común. Hago un amplio aprovechamiento de eso para la psicología social. Finalmente, Franz Alexander, uno de los pioneros en medicina psicosomática, él plantea que las personas pueden enfermarse por el miedo, pueden enfermarse por la culpa y pueden enfermarse por la vergüenza. Y da específicamente a cuáles enfermedades él se está refiriendo. Bueno, un dato muy novedoso es que el National Institute of Mental Health de los Estados Unidos, ante la crisis del DSM, especialmente después del DSM-5, que ha producido un apandillamiento de psiquiatras en contra, psiquiatras a favor. Yo soy de lo que está en contra, pero de todas maneras hay una discusión. Entonces ellos lanzan un documento, National Institute of Mental Health, y dice: nosotros no estamos comprometidos con ninguna de las 2 posiciones. Tenemos un campo de investigación propia que todavía no ha llegado a su fin, pero aprovechamos para anunciarlo. Ellos dicen: nosotros tenemos 5 constructos. Lo más impresionante para mí cuando leí el documento es que los 3 primeros constructos son precisamente miedo, vergüenza y culpa, aunque no siempre usan la palabra. Por ejemplo, hablan de un sistema de valencia negativa y claramente lo relacionan con miedo. Un sistema de valencia positiva que lo relacionan con el sistema de recompensa y que en lo que hemos visto tiene que ver con vergüenza. Y un sistema cognitivo relacionado con la corteza prefrontal y que claramente tiene que ver con la culpa. Hablan también de un sistema de proceso social y hablan de un sistema de regulatorio y de impulso que tiene que ver con el sueño, el despertar. En realidad, ellos están siguiendo al autor que yo mencioné, a Panksepp, que hace una propuesta más o menos de todos esos tipos, pero por razones de tiempo
simplemente me limito a decir que los tres primeros constructos que está trabajando el National Institute of Mental Health coinciden plenamente con miedo, vergüenza y culpa. Bueno, hay también información en los estudios del cerebro que nos permite entender el funcionamiento de estas tres redes neurales. Primero, la función de la amígdala es el gran descubrimiento de los últimos años y hay un locus ceruleus que algunos han dicho que es como un ganglio simpático en el cerebro, responsable de la producción de norepinefrina y que influye en el desencadenamiento del llamado eje hipotálamo pituitario adrenal, que da como resultado la producción de cortisol, que es lo que nos dispara precisamente. Los ganglios basales tienen núcleo accumbens y núcleo caudado, y son responsables de la producción de dopamina, y esto tiene que ver con el eje de la recompensa, bien estudiado en las adicciones, la producción de oxitocina, y cuando esto falta, es una propuesta que estoy haciendo de que tiene relación con la histamina. Finalmente, la corteza prefrontal, que tiene una parte que en los últimos años está mereciendo muchísima investigación, que es la corteza cingulada anterior y que podría tener una parte rectora dentro de la corteza prefrontal. Y todo esto de alguna manera se relaciona con serotonina. Y un hallazgo reciente es que todo esto se está vinculado a lo que se llama el eje inmunológico, cómo el organismo reacciona ante una amenaza de un microbio. Y aquí tiene que ver también con la producción de citocinas, que es un químico que desencadena todo esto. Esto es un área novedosa que está mostrando la relación que existe entre estas emociones que se relacionan con resentimiento, dolor, preocupaciones, ponen el cerebro a reaccionar como si fuera un microorganismo tratando de penetrar. Entonces el cerebro produce sustancias como si fuera para matar el microbio, pero que termina provocando enfermedades, entre las cuales se encuentran las enfermedades, cáncer y del sistema autoinmune. Bueno, algunos autores sugieren que estas estructuras funcionan como nosotros decimos aquí en República Dominicana, como un switch de machete. Ustedes no van a encontrar esa expresión en los libros de neurociencia, pero ellos usan otras expresiones más complicadas para describir el funcionamiento cerebral. Escúchenme bien lo que voy a tratar de explicar. La idea es que estos tres cerebros, estas tres redes neurales, se influyen una a la otra a través de diferentes estructuras nerviosas que están bien estudiadas y tienen la tendencia a funcionar como un switch machete, de forma que cuando uno cae en estado de alarma, cuando uno se asusta, el cerebro cierra el sistema de control y análisis y el sistema de apetito. O sea, cuando uno se asusta, se le va el hambre, se le va el deseo de tener sexo, porque todo, o sea, el cerebro ocupa toda nuestra atención. O cuando uno sale y se entrega al sistema de búsqueda, cuando las mujeres, yo no sé si ustedes son como mi esposa Fiordalisa, que les gusta ir de tienda. ¿Cuántas mujeres les gusta ir de tienda? Bueno, cuando una mujer va de tienda o cuando los muchachos van a la plaza buscando qué van a encontrar en el camino, es que se dispara este cerebro, pero para que uno pueda salir a buscar cosas en el medio ambiente, tienen que cerrarse estos dos. O sea, uno no puede estar buscando cositas bonitas y ahí analizando. No, hay que entregarse a eso. Y uno no puede estar asustado.
O sea, si uno está asustado, se le ve el apetito. O sea, cuando este cerebro se dispara, para funcionar bien tiene que cerrarse los otros. Igualmente, para que este cerebro funcione, si usted quiere estudiar, usted no puede tener hambre. Usted no puede tener hambre, ni puede estar nervioso. O sea, para estudiar, para que el cerebro pueda analizar con más profundidad, usted necesita, por eso estudiamos de madrugada, porque es un momento cuando uno tiene todo a su favor y se puede entregar. Funcionan a manera de un switch de machete y he descrito en mi libro, yo sé que están tomando nota, pero todo esto yo lo tengo en un libro que están vendiendo allá a la salida. Y entonces ahí podrán ver muchas de estas cosas. También yo describo ahí que algunas personas pueden funcionar, digo, todos podemos funcionar a veces en un estado como si fuera de entrega total a la experiencia, y eso significa que tengo disparada la iniciativa de búsqueda, la iniciativa de tomar decisiones y también de analizar al mismo tiempo. Cuando se está en un aula de clase, uno querría que los tres cerebros funcionen de manera sincronizada. Eso es posible, pero también es posible. Lo que se ha estudiado también mucho hoy es el estado de recogimiento, un estado de recogimiento cuando uno, como si fuera a cerrar esos tres cerebros para que no esté ni asustado, ni enamorado, ni censurado, sino como si me saliera de todo para pensar. Solo el ser humano tiene esa facultad de pensar de manera consciente y desconectar. Es una facultad que se está estudiando hoy día, que responde a correlatos químicos específicos y de estas estructuras del cerebro. Bueno, a partir de esto, he propuesto desde hace muchos años 3 tipos de personas. Algunos de ustedes que han estado conmigo en las clases, ¿verdad?, conocen los 3 tipos de personas, tipo A, tipo B y tipo C. No es una propuesta personal. Friedman y Rosman, médicos, descubrieron el tipo A con estas características y el tipo B, que era lo contrario, el tipo A. Pero lo que les digo nuevo, a partir del cerebro tridimensional que he propuesto, que este tipo A tiene una amígdala disparada. Es decir, que su personalidad deriva de una amígdala hiperfuncionando. Ya hay mucha evidencia para afirmar eso. Y por eso esta persona maneja de confianza, está así como si fuera ante un peligro, ira, impaciencia, no puede estar tranquilo, sentado, sino dando vueltas. Necesita imponerse porque no quiere exponerse a que se le suban por encima. Es una persona con mucha iniciativa, un líder natural, pero que se mete en demasiadas discusiones, discute más de la cuenta. O sea, el tipo A se describe de esa manera. El tipo B, que es el anverso, es una persona que maneja timidez, dependencia, se deja dirigir fácil, que no coge lucha, coge la cosa con calma. Es una persona afable, que no se enoja ni quiere que la otra persona se enoje. Es una persona que necesita estar buscando placer. Es una persona que no puede hacer introspección, recogimiento. Necesita todo el tiempo estar que le estén cantando, sonando, tocando un grupo, una música, una comida, porque está hecho para buscar. Y eso significa que hay unos ganglios basales, un núcleo accumbens que está hiperfuncionando. Y son personas también con esa dejadez, que postergan decisiones. Y finalmente el tipo C, que tiene una corteza prefrontal hiperfuncionando, son perfeccionistas, pesimistas, todo lo ven malo porque examinan tanto las cosas que nada más ven los defectos.
son súper responsables, se sacrifican más de la cuenta y son personas con emociones frías porque no quieren equivocarse, entonces prefieren no emocionarse. Son tres tipos de personas y yo espero que ustedes se vayan identificando los que no lo han hecho como tipo A, tipo B y tipo C. El otro aporte importante que hemos hecho sobre esto, y esto es crucial para la medicina. Ayer estuve hablando con los residentes de psiquiatría en Santo Domingo y les destacaba este punto. Y es que estos tres tipos de personas implican riesgos de enfermedad. Que el tipo A es una persona que produce un exceso de cortisol y que eso es responsable de una propensión al ataque de pánico, al delirio, a los trastornos cardiovasculares, a la diabetes y a la tiroides. En todos esos cuadros hay una causalidad del cortisol. Entonces, lo que estamos diciendo es que no se trata simplemente de una clasificación de personalidades cosméticas para decir yo soy colérico, sanguíneo. No, es que si tú eres tipo A, y esto lo hemos probado en cada clase, 3 veces al año tenemos psicopatología tridimensional en la maestría que esta universidad auspicia. Y los estudiantes tienen que revisarse para ver si son tipo A, B o C y de qué se enferman. Y eso coincide 80 o 90% en cada clase. Y además, esto es lo que Friedman y Grossman descubrieron en su consulta de medicina interna y cardiología. Y esto es lo que Franz Alexander, pionero de la medicina psicosomática, había descubierto. Y es algo que se puede comprobar fácil. La gente dice, cuando alguien tiene diabetes y se pone colérico, la gente dice, es que se le subió el azúcar, por eso se puso así. Es todo lo contrario, porque se pone así, es que le sube el azúcar. O sea, su personalidad tiene que ver con la enfermedad. Lo mismo con el tipo B, que es sugerido que tiene que ver con la histamina. La dopamina es responsable del aburrimiento, que es clave en el tipo B. Es una persona que se aburre. Y cuando baja la dopamina, sube la histamina y probablemente es una especulación que he hecho. Esto tiene que ver con adicción, que es típica. Investigaciones recientes que han confirmado que el adicto es un tipo B que maneja vergüenza, no culpa como se pensó en algún momento, sino específicamente vergüenza. El adicto es una persona tímida y con estos rasgos del tipo B. Y también esto es un dato que hemos... Franz Alexander confirma que estas personas se enferman de la piel y he sugerido también que pueden hacer fobias, especialmente fobia social y fobia simple. Y finalmente, la persona tipo C manejan un exceso de citocinas porque son personas que se preocupan demasiado, son personas que manejan resentimiento y esa citocina está elevada en todos estos trastornos. Una investigadora de un hospital de cáncer se puso a observar que los pacientes que venían al hospital tenían una personalidad y ella fue la que propuso el tipo C, porque alguien había propuesto tipo A y tipo B y ella dijo, aquí falta algo. Estos son personas responsables, pasivas, abnegadas, perfeccionistas. Y si ustedes buscan alrededor, ustedes van a ver que la gente que se enferma de cáncer no son tigres, no son irresponsables. Los irresponsables no se mueren de cáncer. La gente que se enferma de cáncer son la gente seria, responsable, que se exige más de la cuenta. Y eso tiene que ver con citocinas. Eso explica la depresión, explica los trastornos gastrointestinales. Esto es claro, miren, todo el que sufre del estómago hasta que se demuestre lo contrario es un tipo C.
Yo 2 o 3 veces he tenido una señora en el consultorio que después que me describe todo su cuadro, su problema, antes de que me diga más, yo le digo, doña, pero por casualidad usted sufre del estómago. Y cuando me ha dicho que sí, se queda asombrada y me dice, ¿cómo usted lo sabía? Bueno, es que eso aparece claramente. Si ustedes buscan todos esos muchachos tigres, mafiosos, adictos, ninguno sufre del estómago. Bueno, hay excepciones porque hay personalidades mixtas, pero la regla es que la gente responsable son las que se enferman del estómago, las que les da cáncer, las que se deprimen y las que hacen enfermedades inmunoreactivas que tienen que ver también con la citocina. Bueno, he planteado, estoy llegando al final, también 3 estrategias terapéuticas y la afirmación que he hecho es que hay una estrategia terapéutica que he denominado afirmación y es efectiva contra la depresión, las enfermedades autoinmunes y todas las manifestaciones clínicas de la culpa. Eso se ha demostrado con la terapia cognitiva, porque la terapia cognitiva es exactamente lo que he afirmado para la afirmación. Afirmación significa aprender a ver el lado bueno de las personas y de las cosas, porque los tipos C están programados para ver el lado negativo. Son pesimistas por toda su personalidad. Entonces, aprender a hacer todo lo contrario, como planteaba Beck, transformar los pensamientos automáticos negativos en pensamientos positivos, es una cura para la depresión. Y hoy día se están usando técnicas similares también para enfermedades psicosomáticas derivadas de la culpa. Acercamiento es lo que usamos para adicciones químicas y conductuales en general, siguiendo el modelo de Alcohólicos Anónimos. Y por eso Alcohólicos Anónimos es bueno para obesidad, para adicciones sexuales, para comida. Pero un colega en España quiso probar grupo de autoayuda con esquizofrénico. Probó, pero no dio resultado. No, eso da resultado con personas cuya manifestación clínica deriva del sentimiento de vergüenza. Y finalmente, fronteras para las manifestaciones clínicas del miedo, contra el pánico y contra las enfermedades cardiovasculares, para lo cual también hay ejemplos muy importantes. Un punto nuevo que está apareciendo en la literatura de los últimos años es la relación del sistema inmune con una cantidad de enfermedades. Y como dije antes, este sistema se dispara en personas que manejan preocupaciones. Gente que se preocupa demasiado, que se ahoga en un vaso de agua, que guarda resentimiento, a veces contra papá, contra mamá, contra figuras filiales. Esas raíces de amargura disparan el sistema inmune y provocan enfermedades. Por eso una clínica importante en Estados Unidos, la Clínica Mayo, ha abierto unos talleres para enseñar a la gente, escuchen bien lo que les voy a decir, para adiestrar a la gente a perdonar y pedir perdón. Porque han descubierto que cuando uno se reconcilia, cuando uno pide perdón, cuando uno perdona, cuando uno abraza al que era tu enemigo, uno se siente como que uno se quita un peso de encima. Pero eso desde el punto de vista del cerebro significa que uno se desintoxica interiormente y que eso puede dar un mejor pronóstico para el cáncer y otras enfermedades vinculadas a todo esto.
Concluyo con un anexo final, y es que todo esto tiene relación con lo que la crónica de Moisés describe como la caída del ser humano. Y con una precisión impresionante, Moisés nos dice que la primera reacción fue que cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales, sentían vergüenza. Y la vestimenta es claramente un mecanismo para la vergüenza. Ya se sabe que la manera como uno se viste tiene que ver con vergüenza. Hay gente que cuando sale a la calle es para dar el golpe, llamar la atención. Y hay otra gente que para no llamar la atención se pone ropa hasta los tobillos. Eso también es, la ropa y todo lo que uno se pone para mostrarse tiene que ver con vergüenza. La gente que se usa toda esa, ¿cómo se llama? La que se están dibujando en el cuerpo, tatuajes. Cuando usted ve una gente... Algunos he visto periodistas que preguntan, ¿pero por qué se ponen todos esos tatuajes? Manejan vergüenza. O sea, usted ve personas con tatuajes, con muchas cosas que necesitan ponerse por aquí, por allá, con muchas, vistiendo de manera vistosa. Todo lo que uno se pone refleja eso por dentro. Pero además, Moisés dice que se escondieron. Y el texto aquí dice claramente también que sentían miedo. Y finalmente, Adán utilizó el recurso que por suerte ya no se utiliza hoy. La mujer, esa es la culpable. Y el que busca un culpable está manejando culpa. Hace muchos años descubrí en el texto de Moisés, en la descripción del hombre caído, vergüenza, miedo y culpa. Y fue ahí realmente que comencé esta investigación que dio como resultado este marco tridimensional que les propongo. Y realmente todo lo que les he citado ha sido el peregrinaje de investigación en el que he ido descubriendo para un gran alborozo interno. Ustedes tienen que imaginarse cómo yo me sentí cuando fui viendo que todo esto tenía su correspondencia en la literatura profesional. El pueblo israelita, influido por esto, de alguna manera fue impactado. Y un dato que algunos de ustedes conocen es que la mayoría de los pensadores en el campo de la conducta vienen de la nación judía. Ustedes saben que la psicología de la Gestalt, Kafka, Lewin y Goldstein eran precisamente judíos. Que en el psicoanálisis, no solamente Freud y su hija, sino Adler, Erickson, Fromm, Otto Rank, todos eran judíos. En el pensamiento humanista o existencial, Maslow, Vygotsky, Chomsky. En terapia familiar, Minuchin, Ackerman. En terapia cognitiva, los dos pioneros, Aaron Beck y Albert Ellis. En logoterapia, Viktor Frankl. En el conductismo, Skinner. Y en neuropsicología, Alexander Luria. Todos esos fueron personas criadas en una casa donde le leían la historia de la creación, la historia del hombre caído. Y aunque muchos de ellos llegaron a ser ateos, pero esas cosas estaban en su mente. Y yo sugiero que de alguna manera influyó a buscar respuestas en el campo de la psicología. Conclusión. El reto de las neurociencias es que la psicología a partir de ahora tiene que basarse en el cerebro.
Eso va a afectar el pensum de la carrera y no se sorprendan si un día se toma la decisión de que psicología tiene que ir a medicina y no a humanidades. O que se cambie el pensum de alguna manera para que el psicólogo tenga esta formación del cerebro que hoy día es imprescindible para estudiar y hasta para manejar la conducta humana. En el marco tridimensional que les he propuesto, estoy planteando 3 tipos de personas basados en la dinámica del cerebro tridimensional, 3 tendencias a enfermar de estas personas a partir de los neurotransmisores y de la química cerebral. Y 3 estrategias psicoterapéuticas generales basadas en la farmacopea del cerebro. O sea, cuando usted abraza, cuando usted medita, cuando usted hace gimnasia, usted está manejando los neurotransmisores cerebrales de manera positiva. Y eso tiene un efecto curativo demostrado a través del estudio de imágenes. Y hoy por hoy, todos los trastornos psiquiátricos, la esquizofrenia y el trastorno bipolar todavía ofrecen alguna resistencia, pero todos los trastornos psiquiátricos son susceptibles del manejo terapéutico. Y en muchos casos el psiquiatra por ética está obligado a considerar la posibilidad de terapia. Eso pasa en todas las adicciones, aunque en Estados Unidos el control de los laboratorios de la psiquiatría está poniendo a los psiquiatras a medicar a los adictos. Y algunos colegas que se han formado en Estados Unidos vienen con receta para darle al adicto. Es como salir de una droga para meterse en otra. Pero eso debe ser un campo del psicólogo y por eso necesitamos manejar todo esto. Y lo mismo para la depresión. Ustedes saben que la terapia cognitiva ha demostrado ser tan efectiva como los fármacos. Esa es la propuesta que les hago para el marco tridimensional. Muchas gracias.